Saludos amigos. Bueno, en esta oportunidad presento el segundo video relacionado con derivadas, ¿no? Dándole continuidad al material elaborado. En el video 1 vimos cómo determinar la derivada por definición, ¿no? Que es usando el límite. Y eso lo hicimos con una regla pues llamada regla general, ¿no? Ahora vamos a ver cómo hallar el límite a través de unas fórmulas o unas reglas que ya están demostradas. Sea v y w, tres funciones derivables respecto a x, se hace un número real, pues se cumplen todas estas fórmulas. Tenemos aquí la derivada de suma de tres funciones. Pueden haber más funciones sumándose, restándose, y la regla se aplica de la misma forma. Es igual a la suma o resta de la derivada de cada función. Es lo que me dice esta regla. Si usted requiere ya la derivada del producto de dos funciones, pues utilice esta regla, asumiendo que u es la primera función y b es la segunda función. Bueno, la primera función sin derivar por la derivada de la segunda respecto a x, ¿no? Más la derivada de la primera por la segunda función sin derivar. El caso de la derivada de un cociente es la función de abajo al cuadrado. En el numerador empezamos con la función de abajo sin derivar, lo multiplicamos por la derivada de la función de arriba respecto a x, le restamos la derivada de la función de abajo respecto a x y lo multiplicamos por la función de arriba sin derivar. Entonces fíjense que planteando esto al comienzo, se resta y se cambian los papeles, ¿no? Si esta primera no se derivó, aquí se deriva, y si esta segunda se derivó, aquí no se deriva. Son formas, digamos, que podemos visualizar para recordar un poco esta regla, la derivada de un cociente. La derivada de una constante por una función, puedo sacar la constante, me dice la regla. Saco la constante, se conserva la igualdad, por eso es que aquí dice un igual, y lo multiplico por la derivada de la función. La derivada de una constante siempre vale 0 y la derivada de la función identidad siempre vale 1. Aquí tenemos más reglas, sea una función derivable de x, la derivada de una potencia, esto es una potencia, pues la derivada de una potencia bajo el exponente n. Ese n es un número real. Puedo bajar el exponente n, lo multiplico por la base, la función base, y a esa función, al exponente, le resto 1. Finalmente lo multiplico por la derivada de la base, la función que está dentro de la potencia. La derivada de un radical es igual a 1 sobre n, el índice de la raíz, por la raíz n de u, y a ese u le resto, al exponente n de u le resto 1. Finalmente lo multiplico por la derivada de la función interna, que es el argumento de la raíz derivada de u. La derivada del valor absoluto de u es u sobre valor absoluto de u. Asumimos que esa u son funciones, ¿no? Son expresiones dentro que contienen la x, que se asume en este caso al derivarla respecto a x, pues la variable independiente sería la x. Bueno, esto se multiplica por la derivada de u respecto a x. Aquí tenemos la derivada de una función potencia exponencial. Si usted tiene la derivada de una función potencia exponencial donde la base es una función y el exponente es una función, pues su regla es esta. Detalle que se asume potencia si la base es función y el exponente es constante, y se asume exponencial si la base es constante y el exponente es función. Dada la siguiente función, hallan la derivada de y respecto a x. Bueno, tenemos esta función y igual a x a la 5. Como nos piden hallar la derivada respecto a x, es respecto a x porque x es su variable independiente, es la variable independiente de esa función. Entonces, bueno, planteamos la función y se aplica el operador de derivada en ambos miembros, porque la derivada es un operador. Eso nos hace que la igualdad se conserve. Si usted aplica la derivada respecto a x en el primer miembro y la derivada respecto a x en el segundo miembro de la función, no altera la igualdad. Por eso se conserva esta igualdad. Entonces nos queda la derivada de x a la 5 respecto a x. Esto es una potencia. Base función, constante exponente. Cuando la base es una función y el exponente es constante, su derivada es esta forma, bajo el exponente n
copio la base, le resto 1 al exponente y lo multiplico por la derivada de la base. Base x, exponente 5, bajo el 5, lo multiplico por la base x, le resto 1 al exponente y finalmente lo multiplico por la derivada de lo que está dentro de la potencia, que en este caso es la x. La derivada de x respecto a x es 1. Y bueno, 5 menos 1 es 4. Y aquí sería 5, ¿no? O sea que la derivada de la función respecto a x es 5x a la 4. En este segundo ejemplo, da la siguiente función, y igual a x a la 4 tercios, allá la derivada de y respecto a x. Planteamos la función, agregamos el operador de derivada en ambos miembros. Y bueno, aquí tengo la derivada de una potencia. Aplicamos la misma regla, bajo el exponente, copio la base, le resto 1 al exponente y lo multiplico por la derivada del argumento de la potencia, que sería la base, en este caso la derivada de u. Quedaría entonces bajo el exponente 4 tercios, lo multiplico por la base x. A esa base le resto 1, 4 tercios menos 1. Lo multiplico por la derivada de la base. La base es x, derivada de x. ¿Respecto a quién estamos derivando? A x. Entonces se plantea derivada de x, que es la base respecto a x, que es la variable independiente. ¿Cuánto vale la derivada de x respecto a x? Eso lo vimos en las reglas. La derivada de la función identidad respecto a ella misma es 1. Entonces, bueno, esto es 1. Hago la resta de fracciones, 4 tercios menos 1 da 1 tercio, y finalmente esto da 4 tercios de x a la 1 tercio. X a la 1 tercio en forma de raíz. Recuerde que el denominador es el índice y el numerador del exponente es el exponente de la base x. Entonces, raíz cúbica de x. La derivada de la función planteada es 4 tercios de raíz cúbica de x. En este tercer ejemplo, dada la siguiente función, vemos que es un polinomio de grado 3, variable independiente x. Aquí nos aclara el ejercicio que A y B son constantes. Nos piden allá la derivada de y respecto a x. Aplicamos el operador de derivada en ambos miembros de la función. Nos queda de esta forma. ¿Qué puedo aplicar aquí? A ver, ¿cuál va a ser el inconveniente que podamos encontrar al momento de hallar la derivada de una función? Es identificar la función dominante o la operación dominante. Si usted logra identificar la operación dominante o la función dominante, pues sabe qué regla tiene que aplicar. Veo que esto es una resta. Bueno, pues la regla que puedo aplicar es la derivada de sumas o resta de funciones. En la primera función, 4a de x a la 3, aquí está claramente, es el primer término. El segundo término es 2b de x a la 2. Entonces la derivada de cada término es la derivada de cada término. La derivada de suma o resta de funciones es la derivada de cada función. Conservan los signos. Sería entonces la derivada del primer término menos la derivada de la segunda función o segundo término. Veo que ahora tengo dos derivadas. O sea que salimos de una derivada, ahora tenemos dos planteadas, pero esas dos van a ser más sencillas. La derivada de esta función, veo que 4 por a por x a la 3, 4a es constante. Y x a la 3 es una función. Entonces puedo aplicar la regla de constante por función. Y la derivada de una constante por una función, puedo sacar la constante y queda la derivada de la función. Entonces saco 4a y queda la derivada de x a la 3. La derivada de 2bx a la 2, saco 2b y queda la derivada de x a la 2. Esto es una potencia. Aplico la regla de la derivada de una potencia, que ya la conocemos. Bajo el exponente 3, copio la base y le resto 1 al exponente. Queda 4a por, 3x a la 3 menos 1 por la derivada de la función interna u, que sería x respecto a x. La derivada de x a la 2, bajo el exponente 2, copio la base, le resto 1 al exponente
y lo multiplico por la derivada de la base, que es x. Hago esta multiplicación, 4 por a por 3 da 12a, 3 menos 1 da exponente 2, derivada de x respecto a x es 1, 1 por esto pues queda este término, simplifico esto y la derivada de x respecto a x es 1 y 1 por esto da esta expresión. Bueno, la derivada de la función planteada es esta función de aquí. Nos dan dos términos, nos piden allá la derivada de y respecto a x, sería la derivada de una resta, es la resta de la derivada de cada término, la derivada de una constante por regla, lo vimos al comienzo, la derivada de una constante siempre vale 0, entonces la derivada de 3 respecto a x es 0, la derivada de 3x a la 7, esto es constante por función, puedo sacar la constante 3, queda la derivada de x a la 7 y haciendo de una vez la derivada de la potencia, bajo el 7 copio x, le resto 1 al 7, queda 7x a la 3, pero como 7x a la 6, pero como hay un 3 multiplicando afuera que se supone que lo saqué, ese 3 por el 7 que bajé de aplicar la regla de la derivada de la potencia es 21. Y hay un menos por fuera, pues queda menos, ¿no? Y la derivada de la base sería derivada de x respecto a x. La derivada de esto se hizo un poco más directo, ¿no? Se pudo hacer por pasos, detallado, como en los ejercicios anteriores, pero no, una vez que vamos madurando el concepto de derivada, de cómo se aplican las reglas de la derivada, pues ya puedo ir, después que adquiramos cierta destreza, ir haciendo más directo. Eso se puede hacer. La derivada de x respecto a x es 1, 1 por esto pues da esta expresión. 0 es neutro en la adición, pues no afecta al momento de sumarlo. Esta función es un cociente, o sea, de antemano, miren, al visualizarlo nos podemos dar cuenta cuál es la función u operación dominante para saber cuál regla aplicar. Entonces tengo la función, aplico el operador de derivada en ambos miembros. ¿Qué tengo? Pues derivada de un cociente. ¿Cómo es la derivada de un cociente? Es el de abajo al cuadrado, aquí está, ¿no? Aquí es menos, ojo, aquí es menos, aquí es menos. Entonces el de abajo al cuadrado, el de abajo sin derivar, por la derivada de la función de arriba, menos la derivada de la función de abajo por la función de arriba sin derivar, es decir, aplico la regla, es todo. Tal como me dice la regla, lo aplico en la función cociente planteada y pues lo que me queda es el comienzo de esa derivada. Derivada de la función, aplico la regla y me queda esta expresión. Continúo. Tengo dos derivadas pendientes. La suma de dos términos es la suma de la derivada de cada término y deriva de una raíz. Aquí tengo la regla de la derivada de una raíz. La derivada de la raíz n de u es 1 sobre el índice n por la raíz n de u y le resto, que queda con exponente, n menos 1 por la derivada del argumento de la raíz. El argumento de esta raíz es a a la 2 menos x a la 2. ¿Cómo nos quedaría? Bueno, nos quedaría 1 sobre el índice 2 por la raíz cuadrada. Ojo, este es un 2 por, ¿no? La raíz es raíz cuadrada, pero este 2 es porque queda multiplicando, ¿sí? La raíz cuadrada de el argumento de la raíz, que es a la 2 menos x a la 2, elevado a la 1, porque queda índice 2 menos 1, queda 1. Por la derivada del argumento de la raíz, el argumento de la raíz es a la 2 menos x a la 2. Entonces queda la derivada de a la 2 menos x a la 2 por este factor. La derivada de esta constante es 0 y la derivada de x a la 2 es 2x. Menos la derivada de esto es resta de dos términos, sería la derivada del primero menos la derivada del segundo. La derivada a a la 2 es una constante, porque si es constante, a a la 2 es constante. Aquí la variable independiente es x. Entonces la derivada de a a la 2 es 0. Y la derivada de menos x a la 2, saco el menos,
queda derivada de x a la 2, que es 2x, y queda entonces finalmente menos 2x. O sea, esta derivada lo puedo hacer por pasos aparte para ver qué me da. Una vez que sepa lo que me da, si quiero lo hago aparte, pues planteo lo que me da. Aquí se reemplaza toda esta derivada que terminó dando menos 2x. Es lo que estoy planteando aquí, el resultado final de esa derivada. La estoy haciendo de manera inmediata, no por paso, como hemos venido trabajando en los ejercicios anteriores. ¿Por qué? Porque, bueno, ya hemos madurado un poco más el concepto. Eso se adquiere haciendo bastante ejercicio. Esa destreza es derivar de forma más inmediata. Por esta expresión, aquí planteo esta expresión. Observen que ya la derivada se acabó. Vean que aquí ya no hay notación de derivada, o sea que ya derivamos. De hecho, aquí dice la derivada de y respecto a x es toda esta expresión. Ya derivamos, ya se acabó. Pero no lo vamos a dejar así. Si se puede simplificar, lo recomendable es simplificar. Es lo más recomendable porque más adelante vamos a utilizar esa idea de simplificar para poder manejar otras nociones relacionadas con derivadas. Entonces, recomendable simplificar. Vamos a simplificar. Son cuestiones algebraicas que se pueden hacer. Vemos que aquí hay una multiplicación. El orden de los factores no altera el producto, pues pongo 2x de primero. Aquí tengo una multiplicación de fracciones. Esto se sobreentiende que está entre 1. Esta expresión se sobreentiende que está entre 1. 2 raíz por 1 es 2 raíz, pero ¿por qué pasó con el 2? Se simplificó con este 2, mire. 2 multiplicando y 2 dividiendo se simplifica. X por esto, ahí está X por eso y abajo me queda solo la raíz. Aquí hago esta suma de fracciones. 2x raíz por esta raíz es 2x por esa raíz elevado al cuadrado. Sumo los exponentes, ¿no? El exponente de esta raíz es 1, el de esta raíz es 1, 1 más 1, 2. Copio la base y sumo los exponentes. X por esta suma por u que multiplica 1, da x por esa suma, con el más aquí, sobre 1 por esta raíz, es esa raíz. Aplico doble C, aquí se sobreentiende que está entre 1. Entonces, toda esta expresión por 1 es toda esa expresión. Pero observen que el cuadrado se simplifica con la raíz, ¿no? Por eso es que no pongo la raíz aquí. Y esta raíz por este polinomio, pues queda el polinomio por la raíz. Aquí tengo una multiplicación propia distributiva. Aquí también puedo aplicar propia distributiva. Pues 2x por a, 2x a la 2, 2x por x a la 2 menos 2x a la 2, x por a la 2, x a la 2 y x por x a la 2 es x por x a la 2, que eso es x a la 3. Puedo poner directamente x a la 3. Entonces fíjense, 2x a la 2 por x a la 2 son semejantes. 2 más 1 da 3 a la 2 de x. Esto da menos 2x a la 3 más 1x a la 3 da menos x a la 3. De aquí puedo sacar x por propiedad distributiva. Me queda x que multiplica 3 a la 2 menos x a la 2 sobre la raíz. Bueno, estos son... puedo plantear esto en forma de potencia y como tienen la misma base sumo los exponentes. El exponente aquí que es 1 con el exponente de aquí que sería un medio más 1 da 3 medios. Y esta potencia en forma de raíz pues queda así, ¿no? Recuerden que el denominador es el índice de la raíz 2 y si el numerador es 3 sería el exponente del argumento de la raíz. Entonces aquí está la derivada. La derivada de y respecto a x es toda esta expresión. Tengo una función, nos piden allá la derivada, planteo el operador de derivada en ambos miembros, veo que esto es un cociente, es la operación dominante, aplico entonces la derivada de un cociente. Recordemos que dice el de abajo al cuadrado, arriba el de abajo sin derivar, por la derivada del numerador, menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar. Ahí está planteado. ¿Qué apliqué? ¿De dónde saqué esto? De las reglas de la derivada de un cociente de dos funciones. ¿Cómo es la derivada de x a la 2? 2x.
¿Cómo es la derivada de 4 menos x a la 2? Menos 2x. Vean que ya se acabó la derivada. Pero vamos a simplificar, pues. Aplico propiedad distributiva aquí y aplico multiplicación aquí. Queda 2x por 4, 8x. 2x por menos x a la 2 menos 2x a la 3. Menos por menos da más. 2x por x a la 2 da 2x a la 3. El denominador lo conserva. Términos semejantes, menos 2x a la 3 más 2x a la 3 son semejantes, se anulan. Y queda 8x sobre esta función. La derivada de la función planteada respecto a x es esta función. Detallen, por favor, que la derivada es una función también. O sea, a mí me plantean una función, me piden calcular su derivada. Bueno, su derivada también es otra función, pero sería la función derivada de la función planteada. Dada esta función, nos piden hallar la derivada. Bueno, veo que es un producto, ¿sí? Veo que es un producto. ¿Cómo es la derivada de un producto? La derivada de un producto es el primero sin derivar. Aquí está la derivada de u por b, u sin derivar por derivada de u más derivada de u por derivada de b más derivada de u por b sin derivar. Primero, segundo. Primera expresión, primer factor sin derivar, por derivada del segundo factor, más derivada del primer factor por segundo factor sin derivar. Apliqué la regla, es todo. Lo más difícil sería aprenderse las reglas, pero eso después de hacer bastante ejercicio, pues uno, la memoria va adquiriéndola sin tanto esfuerzo. Bueno, esta es la derivada de dos términos, derivada 1, 0, derivada de menos 2x, saco el menos 2 y derivada de x respecto a x es 1, me queda menos 2. Y la derivada de esto es menos 1. Aplico propiedad distributiva, reduzco términos semejantes, bueno, finalmente da esta expresión. Un polinomio de grado 1. En el ejercicio anterior, fíjense, es la misma función, pero eso también es importante pues tenerlo presente porque usted puede hacer lo que quiera antes de derivar. Usted puede modificar la expresión, la función planteada la puede modificar. Digamos, tratar de hacerla más sencilla, más práctica para efectos de su derivada, para que su derivada sea más práctica también. En el procedimiento anterior que apliqué para derivar esta función fue derivar un producto. Apliqué la regla de la derivada de un producto y derivé, ¿no? Pero aquí no voy a hacer eso. Aquí voy a primero aplicar propiedad distributiva. Como tienen exponentes 1 los factores, se puede aplicar propiedad distributiva. Entonces 2 por 1, 2. 2 por menos 2x menos 4x. Menos x por 1 menos x. Y menos x por menos 2x más 2x al lado. Reduzco términos semejantes, menos 5x por aquí. Ahora sí voy a derivar. Fíjense, aplico el operador de derivada en ambos miembros. Esto es la derivada de un polinomio que inmediatamente es la derivada de cada término. Derivada de 2, 0. Derivada de menos 5x, menos 5. Derivada de 2x a la 2, bajo el exponente 2, 2 por 2, 4. Le resto 1 al exponente da 1 y queda derivada de x respecto a x1 y 1 por 4x, 4x. ¿Ves? Lo puedo hacer de manera inmediata. Menos 5 más 4x, pues es 4x menos 5. El orden de los sumandos no altera la suma. Bueno, entonces la derivada de la función nos da lo mismo, ¿no? Nos da lo mismo que viene esto. Observen que esto es una función y que depende de z. Como nos piden allá la derivada y no nos dicen respecto a quién, asumimos que es respecto a su variable independiente. Asumimos que su variable independiente es z. La variable independiente de esta función y es z. Entonces, bueno, tengo la función, puedo sacar un medio aquí a multiplicar, un séptimo a multiplicar, aplico el operador de derivada en ambos miembros, sería la derivada de y respecto a z. Queda entonces la derivada de la función respecto a z. Un medio, esto es una resta, sería la derivada de cada término. Fíjense que lo hice de manera inmediata. La derivada del primer término saco un medio, entonces
Y es una función que depende de z. La derivada del primer término saco un medio, me queda la derivada de z a la 2. La derivada de z a la 2 es 2z. Por eso queda aquí 2z, pero como por fuera está dividido por 2, pues queda el 2 dividido. Y la derivada de z a la 7 es 7z a la 6. Y ahí un séptimo por fuera, pues queda el 7 dividiendo, que está dividiendo por fuera. 7 con 7 se simplifica, 2 con 2 se simplifica y me queda z menos z a la 6. La derivada de y respecto a z, detalle en esto, respecto a quién estamos derivando a z, porque su variable independiente es z. Bueno, tengo esta expresión, veo que y es una función que depende de t. Agrego el operador de derivada en ambos miembros. Tengo la derivada en una raíz. Es 1 sobre el índice por la misma raíz del su argumento elevado al índice menos 1. El índice es 3, 3 menos 1 es 2. Aquí ya estoy aplicando la regla de la derivada de un radical. Y por supuesto multiplicado por la derivada del argumento de esa raíz. El argumento de esa raíz, observen que es todo este cociente, ¿sí? Entonces la derivada del cociente sería, esta expresión la copio tal cual. Y la derivada del cociente es el de abajo al cuadrado, el de abajo sin derivar, por la derivada de la función de arriba, menos la derivada de la función de abajo, cambian los papeles, por la función de arriba sin derivar. Este es un polinomio, da 3 esta derivada, y la derivada de este polinomio da menos 3. Entonces nos quedaría, esto lo copio igual, aquí nos queda por 3, y la otra derivada queda menos 3. Fíjense que ya derivamos. Observen que en esta expresión ya no está el operador de derivada, ya desapareció, ya logramos quitarlo, ya lo procesamos. Como logramos procesarlo, pues ya no está. Como ya no está, ya derivamos, ya se acabó la derivada. Pero no lo vamos a dejar así, ¿sí? Vamos a simplificar. Este es potencia de un cociente. El cuadrado sería el numerador elevado al cuadrado entre el denominador elevado al cuadrado. Y por propiedad de los radicales se puede separar. Queda raíz de todo ese numerador entre raíz de ese denominador. Aquí está, se separa. Y bueno, este 3 multiplicando por fuera, pues queda multiplicando el 3, ¿no? Después de separar. Aquí aplico propiedad distributiva, reduzco términos semejantes y nos queda 15. Entonces, bueno, ya vean que tiene un mejor aspecto, ¿no? La simplificación. ¿Qué más podríamos hacer? Si quieres se deja así. Ya este es una buena simplificación. Entonces, sí se pueden hacer otras cosas. Se puede expresar este radical en forma de potencia, luego hacer esta división de potencia igual base. Como el exponente del denominador es mayor, pues queda el exponente del denominador menos el exponente del numerador, que tiene base igual. Y bueno, hago 2 menos 2 tercios, queda 4 tercios, y esta potencia en forma de raíz queda de esta forma. Y logro simplificarlo aún más, ¿ve? Pero ya podemos dejarlo, aquí es un buen aspecto de la derivada de esa función. Entonces la derivada de y respecto a t es esta expresión. Tengo esta función y, una función y que depende de x, allá la derivada para x igual a 4. Esto pues ya es algo distinto, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Primero hallamos la derivada, como ya sabemos, y una vez que tenga la función derivada, pues la evaluamos en 4. Recuerden que la función derivada es una función, y por ser función usted puede meter valores. En este caso me dicen meta x igual a 4 en esa función derivada. Pero vamos a buscar primero la función derivada. ¿Por qué no lo meto en la función dada? Porque la función dada es la función primitiva. Es decir, y. Y nos dicen hallar la derivada para el valor x4. Y la función planteada no es la función derivada, es y. Para obtener la función derivada, pues tengo que derivarla primero. Aplico el operador en ambos miembros. Veo que es suma de términos, queda la derivada de cada término.
Veo que esto es potencia, bajo el exponente, copio la base, resto 1 al exponente y lo multiplico por la derivada de la base es 2x. Lo mismo aquí, potencia, bajo el exponente, copio la base, le resto 1 al exponente y lo multiplico por la derivada de la base. ¿Quién es la derivada de 2x? 2. Derivada de 2x, 2. Bueno, simplificamos esto un poco. 2x a la menos 2 tercios se pasa al denominador y queda positivo. Y ese exponente 2 tercios es raíz cúbica de 2x a la 2. Hay un 3 que va a quedar multiplicando por fuera aquí. Lo mismo aquí, lo paso en el denominador para cambiarle el símbolo al exponente positivo, queda 2x a la 1 tercio y 2x a la 1 tercio en forma de raíz es raíz cúbica de 2x a la 1. Aquí también hay un 3 multiplicando por fuera, va a quedar. Y este 2 se multiplica por este 2, pues da 4. Listo, ya tengo la función derivada. Bueno, si ya tiene la función derivada, pues evalúelo. Bueno, puedo simplificar más, pero lo puedo evaluar aquí. En dado caso hice la suma de fracciones, me queda esta expresión. Observen que la derivada de y respecto a x es lo mismo a la derivada de f de x respecto a x, porque y es igual a f de x, ¿no? Y la derivada de f de x respecto a x, tenga presente que es f' de x. O sea, la otra notación de respecto a x se puede usar como reemplazar por prima. O sea, f' es de respecto a x. Bueno, esta es la función derivada. Y como nos piden calcular la función derivada en x4, pues a esa función derivada la evalúo en 4. Entonces esta es la función derivada, aquí la tenemos, la vamos a evaluar en 4. Observe que x se sustituye por 4 y nos queda pues la función derivada evaluada en 4. Después de calcular, hacer los cálculos, nos da 5 sextos. Entonces la función derivada evaluada en 4 da 5 sextos. O f' evaluada en 4 da 5 sextos. Bueno, espero que les haya sido de provecho este segundo video sobre el tema de derivadas, y pues hay que practicar bastante, ¿no? Como decía Simón Bolívar, nuestro libertador, constancia y más constancia, trabajo y más trabajo, educación y más educación. No importa que el avance sea lento, progreso es progreso y avance es avance. No importa ir lento, pero seguros. Éxitos y bendiciones a todos ustedes.